Bueno, primero que todo quiero agradecerle de manera especial a Outsourcing, sin duda, a Ricardo Durán, su fundador y presidente, y a John Santa Fe, su gerente general, la confianza en nosotros, en esta institución que tanto los quiere como organización y que tanto los admira como empresa. Y por supuesto a la Cámara de Comercio de Bogotá, a Nicolás Uribe por su participación y por disponerse a trabajar conjuntamente con nosotros en este proceso que tanta ilusión nos hace porque al final estamos haciendo un aporte a nuestro querido país. Les voy a proyectar brevemente unos slides con el ánimo de generar un abrebocas para un diálogo que espero que sea enriquecedor. Mi intervención, que como nos han sugerido será de alrededor de 20 minutos, busca hablar un poco del propósito de la empresa y de las empresas con propósito. En ese sentido, permítanme iniciar poniéndonos a pensar en esta cita que les ofrezco en este slide. Es una cita de un fundador de una gran empresa, Schwinn Bicycles o Schwinn Bikes, pues que es muy actual, ¿no? Tener problemas y estar en el negocio es lo mismo. Los días en que estás fuera de los problemas son los días en que probablemente estás fuera del negocio. Y tal vez es lo que todos nosotros estamos sintiendo en este momento, que todos los comités de dirección, que muchas veces los estamos repitiendo semanalmente y hemos duplicado esfuerzos y trabajando muchas horas, pues nos la pasamos resolviendo problemas. Pues tal vez este es el marco de fondo de esta presentación, porque al final la vida directiva, la vida empresarial es, diría yo, una vocación que nos llama, que nos jala a resolver problemas para el bien de otros, no solamente para el bien propio. Todo emprendedor es una persona que tiene muy alto el apetito irascible, que es esa fuerza interior que lo lleva a asumir riesgos y a encarar las dificultades con tenacidad y fortaleza. Yo les quiero proponer como abrebocas una pequeña encuesta, si puedes, Juanjo, pongámosla, con respecto a qué es una empresa. Lo primero es, definamos qué es una empresa. Entonces, aquí hay una cosa muy elemental, pero me gustaría, los invito a votar. Tienen la encuesta, no se confundan, no es en el chat donde hay que votar, ni hay que escribir nada, simplemente picar una de las opciones y darle submit y ya lo cerraremos en algún momento. Básicamente, el primer punto es este. Tenemos que pensar, cuando vamos a hablar de cómo construir una empresa con propósito, cuál es nuestra concepción de qué es una empresa. Me gustaría referirme a un autor que admiro mucho, que se llama Charles Handy, que fue cofundador de London Business School, que básicamente plantea, a ver, perdóneme, usted me dice a mí que usted es propietario de una empresa, pues espéreme, depende de cuál sea su concepción de empresa. ¿Una empresa qué es? ¿Una máquina de hacer riqueza? ¿Un instrumento de generación de utilidades? Esta es una discusión que viene de mucho tiempo atrás, desde Ronald Coase, que tiene un paper que se llama The Purpose of the Firm, en donde plantea que al final una firma existe y perdura en la medida en que reduzca los costos de transacción y los costos de burocracia. Pero claro, pregunto, y los invito a que mientras yo dialogo, ustedes vayan contestando esta pregunta. ¿Qué es una empresa? ¿Será que realmente una empresa es eso? ¿Para eso funda uno una empresa? Yo, por ejemplo, ahora que tenemos a nuestro anfitrión, a Ricardo, le preguntaría, ¿realmente fundamos una empresa para acumular utilidades? ¿O hay algo más? ¿O es solamente esto? Y en esa línea, entonces, los invito a que veamos en un segundo el siguiente slide, ¿no? Que básicamente es, hombre, las utilidades, por supuesto que es uno de los elementos que permite una empresa, pero tal vez las utilidades son para la empresa lo mismo que es el alimento para las personas. Son condición necesaria, más no suficiente para que una empresa existe, no necesariamente son el fin. Y entonces, en este sentido, volviendo a Charles Handy, él dice, a ver, si una empresa es en el fondo una comunidad de personas, somos un grupo de personas que trabaja con un propósito común, pues, perdón, suena un poco extraño hablar de ser propietario de empresa. Quiero decir, ¿cuál es el mensaje que transmites cuando dices que eres dueño de una empresa? Si entiendes la empresa como una comunidad de personas que tiene un propósito común. Entonces, en ese sentido, pues invito a que pensemos que las empresas al final no son solamente un mecanismo de generar utilidades, sino que en el fondo son una de las instituciones intermedias que tiene la sociedad. Hay muchas instituciones intermedias, la pareja, la familia, la Junta de Acción Comunal, la empresa, la ciudad, el departamento. Esta es una más de las instituciones intermedias que tiene la sociedad,
Entonces este es un primer tema. No sé, Juanjo, si puedas poner en este momento los resultados de este primer poll que nos dieron. Entonces miren que es interesante, ¿no? Aquí hay una mirada, obviamente es una encuesta sesgada, pero una mirada mayoritaria hacia la empresa entendida como un instrumento de eficiencia, luego como un instrumento de riqueza y luego como un grupo de personas lideradas, claro, por un jefe, un lenguaje un poco extraño. Muy bien, Juan. Y muy bien, querida audiencia, por participar. Vamos a continuar entonces rápidamente en el siguiente tema y es, bueno, si una empresa es una comunidad de personas, ¿por qué las personas se unen a ese propósito? ¿Para qué me uno a ese propósito? ¿Cuál es mi concepción del trabajo? Y permítanme lo coloquial, pero tenemos que pensar tú y yo si el trabajo para nosotros es un poco lo que es para el negrito del batey. El trabajo lo hizo Dios como castigo. Es muy importante esto para lo que estamos tratando de colaborar y de cooperar en este espacio, y es la recuperación del país. El trabajo es ese esfuerzo algo que tengo que hacer para poder acumular riqueza, para poder generar utilidades, o el trabajo es algo más. Es un medio de subsistencia, vivimos para trabajar, trabajamos para vivir aún más, ¿no? Porque si no, no puedo vivir, si no, no tengo con qué comer. Entonces aquí lo que quiero es que pensemos en cómo se perfecciona la persona. ¿Qué nos hace realmente ser personas y ser buenas personas, ser buenos seres humanos? Y aquí los invito a pensar lo siguiente, sobre todo cuando estamos en un contexto de crisis, que es paradójico, pero uno trabaja en gran medida porque se siente realizado, porque satisface el deseo de ser, ¿no? Por la felicidad en últimas. Y aquí una cosa que es interesante es cada uno de ustedes lo invito a que piense qué lo hace feliz. ¿Cuál de los logros de su vida hasta hoy lo hace feliz? Y sin duda alguna, el 100% de ustedes llegarán a concluir que esa historia de éxito de la vida que han vivido hasta ahora, que quiere que le cuenten a sus nietos, es una historia que paradójicamente ha costado esfuerzo. Y esto es importante porque estamos viviendo una crisis en donde todos estamos trabajando muchas horas, donde estamos esforzándonos tremendamente, pero al final gran parte de vivir es eso, es superar retos, superar dificultades y avanzar. Entonces, en ese sentido, ¿cómo nos perfeccionamos como seres humanos, ¿no? Tener un propósito, eso es lo que nos perfecciona, pero ¿qué es el propósito? El propósito de mi vida es acumular riqueza de tal manera que yo no tenga que preocuparme por el futuro. Primero que todo, ¿es eso posible ahora que estamos viendo tantas empresas pasando dificultades que no nos imaginábamos que las fuesen a pasar? Pero más allá, si fuese posible, realmente uno el día que no tiene preocupaciones del futuro deja de tener ansiedad, o el propósito es ese porqué personal que guía mis esfuerzos y mis sueños. Porque por supuesto, cuando las personas tienen un propósito, encuentran mayor significado al trabajo. Esto es muy importante. Hay mucha gente que en el ambiente organizacional no se siente realizada porque no encuentra el propósito. Y en ese sentido, entonces, pensemos, y como esto es una encuesta anónima, los invito a que hagamos, Juanjo, la segunda encuesta de la audiencia, y es, ¿hasta qué punto ustedes sienten que trabajan en una empresa con propósito? No podemos saber en algunos casos el propósito del fundador de mi empresa, pero sí podemos saber si trabajamos o no en una empresa que le encontramos que tiene un propósito que vale la pena. Esa es la pregunta, ¿no? Si trabajo o no en una empresa con propósito. Hoy en día, y de la mano del Ministerio de Industria y Comercio y con un especial liderazgo de la Cámara de Comercio, se ha empezado a hablar de algo que en el mundo es bastante conocido, que es el capitalismo consciente, las empresas, Benefit Corporations, las B Corps, y en Colombia tenemos ya algún tipo de empresa que está reglamentado mediante el decreto 2046 de 2019 en lo que se ha denominado las sociedades comerciales de beneficio e interés colectivo, que buscan ese triple impacto, como pueden ver abajo, que es el impacto económico, social y ambiental. Ahora, la pregunta es, ¿qué hace que una empresa, para mí, tenga propósito? Que no dañe el medio ambiente, que genere riquezas, que tenga algún tipo de propósito social, o hay más elementos que pueden hacer que una empresa, independientemente de cómo esté constituida jurídicamente, pueda tener propósito. Y entonces aquí es donde viene un poco la oferta de valor que yo les quiero hacer, en el sentido de qué creo yo como profesional y académico en mi experiencia que puede ayudar para que una empresa realmente tenga propósito. Lo primero, yo pienso que todo empresario tiene que pensar si está satisfaciendo necesidades reales. Hoy en día hay muchos sectores industriales
que podría uno cuestionarse si están satisfaciendo necesidades reales. ¿Qué me refiero con esto? Si esa necesidad que nosotros mediante un producto o un servicio realmente le hace bien a esa persona cuando yo la satisfago. No todo lo que hoy en día se produce es útil, no todas las maneras de producción son sostenibles y no todo lo que se produce le hace bien al planeta. Es difícil, pienso yo como líder empresarial, cohesionar a mis empleados bajo una empresa con propósito cuando los elementos que fabrico no aportan al ecosistema global. Primer tema, necesidades reales, lo que yo ofrezco más allá de que me lo compren, lo necesitan, y creo que esta cuarentena nos está ayudando a todos a pensar un poco en eso. Yo creo que hoy en día comprar un producto de extremo lujo sería condenado tremendamente por la opinión pública, probablemente porque hay necesidad. Entonces, que pensemos en ese sentido, si los productos que ofrecemos son servicios verdaderamente útiles. ¿Útiles para quién? Entonces es donde viene mi segundo elemento de una empresa con propósito. Una empresa con propósito tiene que promover y respetar el concepto de dignidad de la persona humana. Como les decía Paula en la introducción, uno de mis temas de especialidad es la ética. Tal vez en este mundo tan complejo, donde hay izquierda, hay derecha, hay religiones de acá y de allá, uno de los pocos conceptos mundiales que hay hoy en día es el concepto de la dignidad de la persona. Es más, tanto así que ante esta crisis, más de 120 países tomaron la misma decisión, confinamiento social. ¿Por qué? ¿Por qué hay confinamiento social a pesar del costo económico? Porque hay un gran consenso sobre lo que es la dignidad de la persona humana, independientemente de que haya manifestaciones donde hay desacuerdos. Entonces aquí podemos pensar, en mi empresa yo promuevo condiciones laborales que realmente respetan y desarrollan a la persona, y les doy un elemento para construir empresas con propósito. Hagan lo que sugería el experto en justicia John Rawls, que es The Ignorance Veil, el velo de la ignorancia. Señores empresarios directivos que me escuchan, para promover la dignidad humana la mejor manera es hacer lo que sugería Rawls, que es legisla, diseña puestos de trabajo, remunera, de tal manera que si fuese a ti al que te tocara obedecer a esa norma que tú estás promulgando, estuvieses dispuesto a aceptar esa norma que promulgas. Y entonces aquí todos, yo el primero, nos damos cuenta de que hay cosas en donde seguramente en el ambiente empresarial o en el ambiente personal podríamos sin duda mejorar. Hay varios elementos acá del mundo que vivimos que tenemos que pensar. Comportamientos en clubes sociales, cómo son las condiciones de vida social de los empleados más bajos de mi organización, de la empleada del servicio en la casa. Y entonces aquí hay un elemento donde tenemos, por supuesto, muchos espacios para mejorar en el tema del respeto a la dignidad de la persona. Ahora, ese valor universal que parece ser la dignidad humana, ¿acompañado de quién? Pues lo decía John, es parte de lo que pretenden en outsourcing. El bien común. Pero aquí me detengo brevemente porque el bien común no es lo mismo que el bien general. El bien general es el acuerdo de las mayorías. Las mayorías pueden acordar medidas de acción que vayan en contra de la dignidad humana. Y para no entrar en los debates actuales que son tan interesantes pero tan complejos, miremos atrás. Por bien general se ha entendido que esté bien tener esclavos. Por bien general se ha entendido que las mujeres no puedan ir a la universidad. Por bien general se ha entendido que las mujeres no pueden participar de los sistemas democráticos. Entonces, aquí el punto es, el hecho de que haya un consenso social no quiere decir que lo que tú vayas a hacer esté bien. La reflexión que yo les diría es, el bien común, la dignidad de la persona. Y entonces todos tendremos que pensar si podríamos cambiar jornadas laborales, si podríamos cambiar condiciones de trabajo. Ahora que estamos todos confinados nos damos cuenta que no necesariamente todo el mundo tenía que llegar a tal hora a la oficina a pesar de tener que coger 3 o 4 buses. Si las condiciones de vida social que estamos promoviendo, me dice acá que el internet está lento, pero por favor, Paula, ponme la cámara y me dice si me escuchas bien. Si las condiciones de vida social que estamos promoviendo son verdaderamente respetando la dignidad. Siguiente elemento que se llama subsidiariedad. Es otro criterio tercero que les propongo para el tema de crear empresas con propósito. Insisto, más allá de la figura jurídica, porque encuentro que hay muchas empresas que no se han constituido como empresas big,
pero que son realmente empresas con propósito. ¿Qué es la subsidiariedad? La subsidiariedad es la actitud de respeto y de ayuda hacia el otro. Subsidiario es el padre de familia que hace que su hijo aprenda el orden, pero no para que el orden no le moleste a él como padre, es decir, no le enseño a mi hijo a recoger sus juguetes para que cuando yo me levante descalzo no me toque pisarlos, sino que le enseño a mi hijo el orden subsidiariamente, no para que no me moleste el orden, que también, el desorden de él, sino especialmente porque considero que él, siendo ordenado, va a ser mejor persona. O sea, la subsidiariedad y el respeto a la dignidad van perfectamente de la mano. La subsidiariedad se basa en ese entendimiento de que cada persona tiene un derecho a ser respetado y que cada persona tiene dones para entregar a la organización. A veces nos sorprendemos cuando le damos oportunidades a los empleados dentro de las organizaciones, empleados que habían sido, digamos, catalogados como problema, y cuando les permites florecer, te sorprenden. Subsidiario es el jefe que cuando sabe que su empleado ya sabe la capacidad y tiene la capacidad de ser ordenado, le exige que sea ordenado, pero que cuando sabe que el problema de él, que no es ordenado, es porque no sabe, le enseña y le eleva su dignidad. Finalmente, un cuarto elemento un quinto elemento de las empresas con propósito. Palabras complejas, prudencia. Muchas veces entendemos la prudencia como la cautela. No me refiero a esto. Me refiero a liderar con la virtud propia del gobernante. Prudente es el que sabe ver las cosas como son y actúa por la razón adecuada. A veces lo prudente no es manejar despacio. A veces lo prudente es acelerar a toda velocidad para que no te secuestren. A veces lo prudente es acelerar para que no te coja un huracán. La prudencia es entender que lo que sucede no necesariamente es lo que tú percibes, sino que la realidad objetiva está fuera de ti, y ser capaz de escuchar y de entender diversas miradas, hacer ese zoom out. Conocimiento técnico, esto es muy importante. El liderazgo para mí se basa en estos tres temas. El conocimiento técnico es que si tú aceptas un cargo como gerente financiero, no serás buen líder si no aprendes finanzas. Si tú eres ingeniero, tienes que saber de ingeniería. Pero resulta que siendo prudente y teniendo conocimiento técnico no es suficiente, porque los empleados en tu organización que aspiran y anhelan a propósito saben leer tus intenciones. Líder es la persona que se maneja con prudencia, entendiendo que no es dueño de la verdad, porque respeta la oferta de conocimiento que le dan los demás, independientemente de si eres una persona de servicios generales o un presidente de empresa. Pero sobre todo, líder también es el que trabaja con recta intención. Líder es el que decide no pensando solamente en la eficiencia de la organización, sino el que decide pensando en el desarrollo de las personas a las cuales dirige. Estos elementos me parece muy importante que los tengamos presentes y para que hagamos un poco de diálogo, porque al final, y aquí ya estoy terminando, la crisis que vivimos del coronavirus nos tiene que servir para reflexionar, para pensar. ¿Qué es lo que nos está permitiendo ver la crisis? Pienso yo que algunas cosas que antes no veíamos, y no veíamos en el fondo porque nos faltaba mayor reflexión y mayor prudencia y mayor sentido de propósito de nuestras vidas y de nuestras actividades. Hoy en día la crisis nos muestra el fenómeno carcelario y nos duele que la gente muera por confinamiento. Hoy en día la crisis nos muestra la tremenda, altísima tasa de informalidad, y seguramente por nuestras residencias están pasando las personas de la informalidad. Nos muestra los fenómenos migratorios. La crisis nos permite ver cosas que antes nos dolían menos y que hoy en día como empresarios y directivos sabemos que tenemos que ayudar a resolver. Hay un libro que les recomiendo que se llama The Wisdom of the Crowds, la sabiduría de las masas. Para los empresarios, que a veces nos parece ilógico el fenómeno de protesta social, tenemos que pensar por qué la gente protesta. La protesta no es estupidez. La protesta tiene que ver con una cosa que los invito también a pensar, y es lo complejo que es el mundo con respecto a la justicia. Todos tenemos un punto de partida muy diferente y normalmente tendemos a juzgar las acciones del otro como si hubiesen tenido mi mismo punto de partida. Y resulta que en este país, lo sabemos todos, hay muchas personas que no han tenido oportunidades. Hay muchos que las han tenido y no las han aprovechado. Y seguramente tú y yo hemos llegado a donde estamos porque con las pocas o muchas oportunidades las hemos sabido aprovechar. Pero es importante que pensemos en estos temas porque, señores, les digo, para tener empresas con propósito se requiere reflexión.
Y yo estoy convencido que los nietos de mis nietos no vivirán en una sociedad donde prevalezcan tantos sistemas utilitaristas. Utilitaristas que, si bien promueven el bien, lo hacen a costa de aceptaciones de males menores. Esto es lo que es la democracia y esto es lo que es la economía de libre mercado capitalismo. Si me preguntan cómo lo resuelvo, no tengo ni idea, pero tenemos que pensar que probablemente seremos capaces de desarrollar, y aquí es donde digo el tema de las benefit corporations, maneras de construir artificios de interacción social, como lo son las empresas, que sean más justas. Para reactivar la actividad empresarial, tenemos que pasar por un acuerdo con la opinión pública, y por eso el propósito empresarial es importante, porque la sociedad civil permite a las empresas operar y cada vez más a futuro permitirá operar solamente a las empresas que tengan propósitos genuinos, verdaderos y realmente éticos. La sociedad civil está mirándonos cómo actuamos. Estos bocas para generar el diálogo. Yo no quiero pasarme, he completado mis 20 minutos y les agradezco mucho, y por supuesto acá les dejo algunos datos de mi asistente para que podamos entrar en diálogo si alguno así lo desea. Muchas gracias, Paula, y por supuesto, looking forward to questions afterwards. Muchas gracias, Alejandro. Mil gracias. Bueno, ahora para seguir con los espacios de reflexión y de una vez les recuerdo, podemos hacer preguntas en el espacio de preguntas y respuestas. Recibimos ahora a Nicolás Uribe Rueda, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, abogado de la Universidad de los Andes, con estudios en política internacional en el American University de Washington, política pública de la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes, máster en acción política y participación ciudadana. Fundó en el 2011 una empresa de consultoría con el objetivo de contribuir a la construcción de entornos favorables para los empresarios. Fue consejero presidencial entre el 2002 y 2004 y representante de la Cámara de Bogotá entre el 2006 y el 2010. Nicolás, mil gracias por acompañarnos en este espacio. Bienvenido y adelante. Hola Paula, mil gracias por la oportunidad, gracias por la presentación. Un saludo muy especial a John Santa Fe, que ha hecho posible este encuentro, y por supuesto a Alejandro Moreno también, que ha permitido que esté también esta tarde aquí compartiendo algunos comentarios con ustedes. Les agradezco mucho, y para la Cámara de Comercio este es sin duda un escenario muy importante. Y parte del trabajo que queremos hacer todos los días es seguir construyendo relaciones cercanas con los empresarios, con las universidades, porque en el propósito de trabajar por una base social empresarial tenemos que participar de la mano con las empresas, de la mano con la academia y por supuesto con los líderes que son capaces de transformar este país. Yo voy a hacer 3 o 4 referencias para arrancar alrededor de 2 temas. Uno, que es una nueva realidad. 2, que tiene que ver con la manera en que nosotros entendemos cuál es el papel de la Cámara de Comercio en esta etapa que me ha correspondido a mí liderar desde diciembre del año pasado. Y 3, una serie de referencias puntuales a lo que significa cómo salir de esta crisis, y todo tiene que ver y todo está muy alineado con la idea de promover y de impulsar el sentido propósito en las organizaciones empresariales. Para empezar, quisiera decir, y con esto me voy a tomar 2 minutos, que esta reflexión es una reflexión que no viene de la pandemia. Es una reflexión que viene y que todos padecimos a final del año pasado y que padecimos en la práctica por cuenta de los bloqueos, los paros, las obstrucciones al tránsito, al trabajo, la suspensión de las clases, pero que también vivieron en Europa, que también lo estaban viviendo en Asia, y que tiene que ver, a mi manera de sentir, con una nueva ciudadanía. Una nueva ciudadanía que está poniendo en tela de juicio la evolución de nuestra democracia, de nuestros sistemas políticos, la idea de que por cuenta de la convergencia de una serie de factores, entre los cuales está, por ejemplo, el avance tecnológico, las nuevas dimensiones y posibilidades de la genética, la existencia, el poder y la penetración de las redes sociales, está dándonos una revolución extraordinaria en términos de la forma en que se ejerce el liderazgo,
en la forma en que se desarrollan las actividades de todas las naturalezas y en todas las órbitas de la sociedad. Y esto que para el caso nuestro el año pasado se manifestó con toda clase de paros y demás, en la práctica lo que significa es un llamado a la reflexión profunda sobre cuál es el rol de cada una de las instituciones en esta dimensión. Una reflexión que convoca, por supuesto, al gobierno nacional, pero no solamente a este, sino al próximo. Convoca no solamente al Congreso que está dando en el sótano de las encuestas, compartiéndolo ya con la justicia, sino también a los medios de comunicación, a las fuerzas militares, a las iglesias y, por supuesto, también a los empresarios. Y esa nueva realidad casi que nos pone a nosotros a reflexionar sobre qué tipo de ejercicio de participación o de representación estamos. Mi tesis inicial tiene que ver con que la demanda que existe hoy en la calle, que no ha sido acallada, sino apenas apaciguada por cuenta del encerramiento propio de la pandemia, tiene que ver con un regreso casi que al ágora, en donde la representación es un concepto casi que anacrónico y en donde la gente a través de los mecanismos hoy de la tecnología lo que busca es construir participación directa en los términos de la configuración de la sociedad en la que participa. Y lo dejo parqueado ahí porque esta reflexión hace parte de las reflexiones que nos llevan a nosotros a reflexionar alrededor del rol del empresario en nuestra sociedad. Y ahí abro el segundo elemento. Y es que desde hace unos años para acá yo veo con gran preocupación una tesis política e ideológica que pretende convertir al empresario, al lucro, en básicamente el demonio alrededor de la responsabilidad que tiene en la configuración de nuestra sociedad. Si no hay nadie a quien echarle la culpa, el empresario es un buen candidato. Y desde esa perspectiva nos viene acompañando la idea de que la riqueza casi que es un pecado y que si hay alguien rico que ha construido utilidad, básicamente lo ha logrado hacer por cuenta de quitárselo a otro. Es decir, que aquí lo que existe es la idea de que quien construye lo hace por cuenta y a costa de un tercero y no gracias a una serie de atributos que son los que le permiten tener éxito en el mundo empresarial. Por supuesto que hay manzanas podridas, por supuesto que hay cuestionamientos y eso hace parte de la deliberación. Pero en la deliberación profunda, en donde yo centro la preocupación o el debate donde yo centro la preocupación, es una tesis que ha venido imperando y que se posiciona en diversos escenarios, en donde al empresario se le convierte es en el epítome de las responsabilidades alrededor de la inequidad, alrededor de la desigualdad, alrededor de la falta de responsabilidad y de equidad social en una sociedad en donde claramente tenemos dificultades desde muchas perspectivas. Ese ejercicio ha hecho, por ejemplo, cosas absurdas y ha alimentado tesis que, por supuesto, tienen implicaciones en materia de política pública. En materia de política pública como un intervencionismo extraordinario del Estado en la economía, en la libertad de las personas, en la libertad de empresa y en la iniciativa privada. Y se ha metido en temas también que son muy complicados alrededor de cuál es el rol, por supuesto, de las empresas y cuál y qué debe esperarse de ellas en diferentes escenarios. Incluso existen cosas paradójicas. Lo hablábamos tal vez ayer en una reunión preparatoria y es la diferencia que existe entre la manera en que se percibe al empresario y la manera en que se percibe al emprendedor. Cuando la única diferencia entre uno y otro es que pues el emprendedor en los términos en lo que lo conocemos es alguien que todavía no ha consolidado el éxito que lo convierte en empresario. Y automáticamente de ser emprendedor y todo el mundo admirar a los emprendedores por su arrojo, emotividad, esfuerzo, disciplina, creatividad, etcétera, lo convierte en el villano de la película al decirle que es ahora un empresario. O si dicen un polémico empresario. Lo cierto y la verdad pura y dura es que la configuración de los empresarios colombianos es una configuración en donde se representa de manera significativa la pequeña y la microempresa. Nosotros en la Cámara estábamos a principio de año esperando tener renovaciones
de cerca de 520.000 empresas, con lo cual arranca pues un círculo de formalidad, por decirlo de alguna manera, y sin necesidad de precisar hasta dónde puede llegar esto. De las cuales cerca de 500.000, 490 y pico mil eran micros y pequeñas empresas. Empresas que tienen entre 3 y 15 trabajadores, dependiendo del sector del que hagan parte, con prevalencia, por supuesto, el sector comercio, algo de industria, mucho de servicios, particularmente financieros, que tienen una gran participación, y tan solo 16.000 empresas medianas y cerca de 6.000 empresas grandes. Sin embargo, al empresariado se le ve como un grupo de personas cacaos que están esperando que todo el mundo se quiebre en estas circunstancias para salir a comprar y hacer negocios. Cuando la realidad es que la base empresarial de nuestro país es una base que sostiene un gran porcentaje del empleo nacional. Es una base que, por supuesto, crea todas las diferencias entre la formalidad y la informalidad. Es una base empresarial que, por supuesto, salvo los elementos que yo llamo contrabando técnico en todos estos ejercicios de formalidad, que aporta de manera sustancial a la seguridad social, a la salud y a la pensión de los colombianos. Es una base empresarial que limita, por supuesto, el horario de trabajo de las personas. Es una base social que garantiza que el beneficio se transfiera a sus familias. Y es una base social empresarial que sobre todo se convierte en un elemento de autogeneración de ingresos, porque muchas de estas empresas lo que significan es la oportunidad de cientos de miles de personas de autogestionar sus propios ingresos. Y esa es la realidad del empresariado colombiano. Por eso la preocupación que nosotros vemos, por ejemplo, cuando una reforma tributaria crea el impuesto simple, que es un impuesto que acumula en uno solo 6 tributos, que facilita los pagos y baja las tarifas. Y a esto se oponen diciendo que esto es un impuesto para favorecer a los bancos. Hay 34 bancos en este país y hay cerca de 500.000 micro y pequeñas empresas en nuestra región de Bogotá y Cundinamarca. Pues se comete una gran injusticia. Por eso, uno de los papeles más importantes en medio de este tráfico de ideas, por decirlo de alguna manera, es la gran responsabilidad que tiene la Cámara de Comercio y que tienen, a mi manera de ver, instituciones como las que hoy nos convocan, para promover la relevancia y para reivindicar el rol del empresario y de la empresa en sociedad. Y reivindicar el rol de la empresa y del empresario en sociedad significa transferir el conocimiento exactamente de lo que nosotros hacemos. Y parte y recojo aquí algunas palabras de Alejandro alrededor de cuáles son los concretos beneficios de cientos de miles de empresas que le han permitido a miles de personas construir oportunidades, equidad, desarrollo y trabajar de la mano con las empresas en la satisfacción de las necesidades de cientos de miles de personas que hoy, gracias al ingenio de quienes las lideran, son capaces de satisfacer toda clase de demandas en toda clase de escenarios. Entonces, nosotros lo que vemos es una realidad social compleja que requiere una renovación alrededor del compromiso de las instituciones, alrededor de cómo la sociedad las percibe, por una serie de cambios a los que, por más que nos opongamos, van a ser una realidad: el cambio tecnológico, la participación y demás. Segundo, la necesidad de, en esa transformación y en ese cambio de la sociedad, en esa percepción, reivindicar de manera sistemática y permanente el papel del empresario. Hay una gran responsabilidad. Hay una gran responsabilidad que tenemos que saber comunicar e impulsar sobre la base del impacto que el empresario genera en la sociedad. Y nosotros decimos esto con mucha franqueza, pero a veces en algunos escenarios parece que eso fuera carreta. Y es que el empresario, a través de los puestos de trabajo, es sin duda el mayor generador de equidad. A veces cuando nosotros vemos que algunas personas que se oponen a estas tesis y viven para atacar al empresario, lo que sostienen es que incluso la filantropía empresarial es una manera en que las empresas expían sus propias culpas por cuenta de su comportamiento pernicioso en el mundo del mercado. Y todo esto hace bastante daño, estigmatiza e impide el desarrollo empresarial. Y por eso nosotros creemos que el rol del empresario tiene que ver con asumir esa realidad, tomar esa reflexión y empezar a trabajar. Y empezar a trabajar significa comprender que lo que espera la sociedad del empresario hoy no es lo mismo que esperaba la sociedad del empresario antes.
no basta con pagar impuestos y dar empleo. No basta con ser buena persona con los trabajadores. No basta con no defraudar las declaraciones públicas de impuestos. Se requiere mucho más. Y ese requerimiento de mucho más tiene elementos de los que mencionó Alejandro en su presentación y que yo quiero referirme rápidamente para lo siguiente. Y es que el empresario en lo concreto no es el verdugo del medio ambiente, sino en la empresa está puntual y particularmente todas las oportunidades para construir elementos que nos protejan el medio ambiente. En la empresa no está el problema de la desigualdad de género, sino en la empresa está precisamente la oportunidad para construir políticas de equidad de género a través de múltiples mecanismos. Pero en la empresa, por supuesto, lo que existen es una gran cantidad de oportunidades para superar esas brechas, aquellas brechas que precisamente son aquellas que reclaman los ciudadanos en la calle y que nos lleva a nosotros alrededor de una necesidad de repensarnos desde el punto de vista del establecimiento en el buen sentido de la palabra, en el entendido de la necesidad de construir instituciones que por supuesto son imperfectas, pero que son mejor que la ausencia de instituciones sin duda. Y que desde esa perspectiva nos convocan es a ver cómo construimos a partir de lo que tenemos y no cómo destruimos lo que existe para vincularnos a una tesis sobre la cual nada sabemos y que nos devuelve casi que por milenios a un estado en el cual creo que ya hemos superado desde el punto de vista de evolución. Desde esa perspectiva, lo que nosotros creemos es que las empresas con propósito no simplemente un discurso, ni un diálogo, ni una idea, ni una iniciativa para quedar bien, sino en la práctica es el elemento indispensable en una nueva dimensión de relacionamiento de las instituciones con su entorno, con su ciudadanía. Las dimensiones de esto tienen múltiples consideraciones. Tiene que ver con las preferencias de los consumidores, tiene que ver con la capacidad de compartir información alrededor de lo que sucede, tiene que ver con la manera en que se trata el medio ambiente, los animales, tiene que ver en la manera en que se trabaja con los empleados, tiene que ver cómo se respeta y en qué medida se trabaja en condiciones de equidad entre hombres y mujeres. Tiene que ver en la forma en que, por ejemplo, se construyen relaciones entre clientes y proveedores. Tiene que ver en la forma en que se maneja la información, en la manera en que solidariamente se construye una relación para salir de dificultad con proveedores y con clientes. Y tiene que ver, por supuesto, con una manera de comportarse frente a las demandas de transparencia que hoy pueden ser incluso excesivas frente a muchos elementos que no construyen, sino que al contrario transparentan de manera exacerbada una serie de circunstancias que extraídas de su contexto, en vez de construir valor, lo que hacen es destruirlo. Por esa razón, nosotros estamos empeñados en presentar una doble cara de Jano desde la Cámara de Comercio, en donde entendemos que es fundamental entender que la sociedad ha cambiado y que las empresas tienen que repensar su rol en sociedad sobre la base de lo que ya les he dicho. Y la segunda cara es que esas empresas a las que hay que reivindicar tienen que ágilmente sintonizarse con las demandas de la ciudadanía y que ahí el mejor camino es construir una empresa, como decía Alejandro y como decía Paula y como decía John, unas empresas con propósito. Nosotros internamente estamos con esto y simplemente con esto va a terminar alrededor de todas estas reflexiones. Voy a terminar diciendo que nosotros estamos internamente en ese propósito y estamos internamente en el propósito de transformarnos para entender que la naturaleza de la Cámara de Comercio es el servicio al empresario. Es el servicio al empresario quien hace un esfuerzo importante para pagar la renovación de la matrícula mercantil y que espera de la Cámara más que simplemente la posibilidad de en 4 o 5 minutos poder bajar el certificado de registro mercantil que necesita para después abrir una cuenta de banco o hacer un negocio.
Lo que entendemos es que la Cámara de Comercio va a cumplir un papel fundamental en la reconstrucción de este país y del sector empresarial de este país o las cámaras de comercio a través precisamente de la construcción de un diálogo empático al lado del empresario para ayudarle a dar ese salto cualitativo que le va a hacer entender y que le va a permitir comprender que la formalidad por primera vez, en vez de ser un obstáculo, por ejemplo, es una gran oportunidad y la única tal vez para lograr no solamente la atención del Estado, hacerse visible, sino también como instrumento de recuperación y como instrumento para lograr oportunidades hacia el futuro en donde por supuesto va a haber aquí una mortalidad empresarial importante. El propósito es que en la Cámara hagamos todo el esfuerzo para entender que cada peso que nos gastamos tiene que ser correlativo al esfuerzo que cada peso que pagan los empresarios de su matrícula mercantil. Que si bien esa es como una tasa que se crea por un servicio, la Cámara tiene que ser mucho más que eso. Y en ese propósito nos estamos concentrando. Y empresa con propósito significa saber que nosotros podemos ser el socio más importante de cientos de miles de empresas, que en un proceso y en una ruta de acompañamiento pueden lograr sobrevivir a esta pandemia y pueden seguir generando ingresos y pueden seguir solviendo y resolviendo los problemas de sus familias y de las personas con las que trabajan. Y que de la mano de la Cámara pueden superar esas brechas tecnológicas que son necesarias, como hoy, por ejemplo, ya lo hemos empezado a hacer con algunos mecanismos. Entonces, yo creo que todo esto es una línea progresiva de reflexión que ahora nos embiste con fortaleza, pero que no proviene de la pandemia, sino que proviene de una circunstancia de transformación social de grandes dimensiones, en la cual nosotros tenemos que entender que esto no es un problema que llega para irse, sino que es una circunstancia, un reto, un desafío que ha llegado para quedarse. Y que las instituciones, desde las universidades, desde las cámaras, desde las instituciones públicas, desde los medios de comunicación, tenemos que entender que eso nos convoca a todos para sobrevivir como establecimiento al servicio de las preocupaciones y demandas de esos ciudadanos. Y es una preocupación que tenemos los empresarios, por lo que yo mencioné al principio, pero que tienen los medios de comunicación, en donde en Estados Unidos hoy, por ejemplo, el 50% de la población se informa a través de Facebook. Y que tiene que ver con que un actor, opinador, influencer, tiene más capacidad convocatoria que cualquiera de los parlamentarios que hacen las leyes y nos obligan a partir de las mismas. Y que tiene que ver con la poca diferencia de cantidad y calidad de información que tiene un ciudadano en la calle que el presidente de la República. Entonces, todas estas demandas son demandas importantes que hay que saber acreditar, que hay que saber contener y que hay que saber reinventarnos para poder trabajar en ese propósito. Luego, nueva realidad, reivindicar del papel del empresario, que el empresario se comporte de manera diferente, alineado con esa nueva dimensión, y un esfuerzo extraordinario de las instituciones, entre ellas la Cámara de Comercio, para acompañar a las empresas a salir de esta crisis, en donde el propósito va a ser fundamental en saber o en determinar quiénes sobreviven y quién no, luego de que terminen los elementos más trascendentales y más dramáticos de esta pandemia. Yo por aquí me quedo, que ya me están diciendo que me fui de largo, y le cedo la palabra a Paula para que empiece entonces su moderación y sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Nos extendimos un poco, eso va a hacer que tengamos que recortar un poco el espacio de preguntas. Ya tenemos algunas preguntas en nuestra pantalla. Si les parece, Alejandro, también te invito a encender tu cámara, porque pues la idea es que sean ustedes quienes nos acompañen en estas respuestas. Gracias. Alguien sin nombre nos pregunta, ¿cómo medir la gestión del propósito de las organizaciones? ¿Es medible? Yo le daría la palabra a Nicolás porque yo no entendí bien la dinámica y varias de las preguntas las contesté mientras Nicolás también participaba. Entonces, si quieres, si te animas yo hice el typing en el chat, no sé si todos lo vieron, y si no, pues me extiendo verbalmente, pero básicamente yo pienso que un propósito medible, por ejemplo, en una época como esta, un verdadero propósito en una época de crisis, salta a la luz en la reputación. Las empresas que tienen propósitos de menor calado, de menor nivel de magnanimidad, son las que la opinión pública castiga más duro en la crisis.
Las empresas que soportan las crisis son empresas que realmente tienen propósitos al servicio de la sociedad. Tal vez diría eso. Yo le voy a contestar también en concreto y bajo mi experiencia. Nosotros tenemos, porque además desmonto de una vez un mito que creen que las cámaras de comercio son ricas para siempre y que a la Cámara de Comercio no le llegó, por ejemplo, el coronavirus. No, no, claro que no llegó. Y nosotros vamos en el 20% de los ingresos que deberíamos haber conseguido a 31 de marzo de este año. ¿Y cuál es mi meta? Mi meta es, por supuesto, incrementar los ingresos para poder desarrollar los programas, para poder servir a los empresarios. Pero no solamente eso. Mi meta es hacer lo que acabo de decir, por ejemplo, sin despedir a una sola persona. Mi meta es, por ejemplo, garantizar que mientras nosotros nos adecuamos a esta nueva realidad, todas las personas que tienen a su cargo cuidado de niños, por ejemplo, en su casa, puedan desarrollar el trabajo mientras al mismo tiempo pueden atender a su familia por cuenta de que en colegios. Nuestra preocupación, por ejemplo, le digo cuál es, y eso tiene que ver con el propósito. Tiene que ver cómo medimos nosotros el impacto que eso está teniendo en filiales. La Cámara de Comercio es dueña no solamente de Corferias, que ustedes conocen y que tenemos 0 eventos, sino, por ejemplo, también de Corparques, que es el dueño de Mundo Aventura. Mundo Aventura atiende 1.200.000 personas cada año en la localidad de Kennedy. Esto es un servicio que pagan los empresarios y gracias al cual nosotros podemos administrarlo. Es una entidad sin ánimo de lucro. Y obviamente no tenemos un ingreso desde el 16 de marzo. Lo más fácil es cerrar e irnos, pero estamos haciendo todo lo posible por garantizar la continuidad de esto porque sabemos el impacto que tiene. Entonces yo lo que creo es que todos los impactos, no importa de qué naturaleza sean, tienen que ser medibles y verificables en el tiempo porque de lo contrario son inexistentes. Y esos impactos desde el punto de vista de cuál es el impacto de interés colectivo, cuál es el impacto en la comunidad, tienen que hacer parte del propósito. Nuestro propósito es el de salvar empresas, no el de ejecutar un presupuesto. Nuestro propósito va a ser el de formalizar empresas a partir de lo que podamos avanzar una vez termine esta época de encerramiento. Pero todo tendrá que ser verificable y medible para garantizar que efectivamente sí exista. Prende tu micrófono, Paula. Qué pena. Creo que el tiempo nos da muy justo para otra pregunta. Vamos a ver. Les agradezco así muy poquito. ¿Cómo se genera equilibrio entre el propósito y la rentabilidad? Habíamos hablado cómo se mide el cumplimiento del propósito. Entonces ahora es cómo se genera equilibrio. ¿Quieres decir tú, Nicolás? Y después voy yo, o como prefieras. Adelante. Pues a ver, yo pienso que ese propósito entre el equilibrio y la rentabilidad tiene mucho que ver con la creatividad. Los empresarios por naturaleza son creativos porque un emprendedor, que al final es el punto de partida de un empresario, un emprendedor se vuelve empresario. Un emprendedor trata de solucionar problemas y logra vender el producto si su solución es creativa. Entonces es acudir nuevamente a la creatividad porque en este momento, por ejemplo, yo he encontrado empresarios muy serios que están haciendo todo lo posible por defender el empleo con medidas tremendamente creativas. Por ejemplo, hay un empresario con el que hablé recientemente que me dijo, miren, primero que todo está en teletrabajo y en reuniones con la gente, tiene 720 empleados, una cosa así, o sea, no es tan pequeño el empresario. Me decía, nos dimos cuenta que no teníamos que forzar una reducción de salario, porque de hecho es una empresa que considero yo tiene propósito. Sus mismos empleados le dijeron, mire, nosotros vemos que no estamos gastando lo que gastábamos antes en transporte, en alimentación en los restaurantes cerca del parque el parque elegante donde tenían las oficinas, y básicamente llegaron a un acuerdo en donde fueron los mismos empleados los que le dijeron, yo creo que nosotros podríamos perfectamente renunciar a un 10 o un 15% del salario y seguir viviendo igual. La respuesta concreta para mí es creatividad. Cuando uno se enreda la vida es cuando pone las decisiones que en el fondo muchas de las que tenemos que tomar ahora son éticas, dilemas, como una decisión binaria, sí o no, despedir, no despedir, contratar o no contratar. Hay un término de un autor que se llama Patricia Wergen que se llama imaginación moral, moral imagination. Creatividad. Para mí, para defender la rentabilidad y seguir continuando con el propósito, es creatividad. Yo lo que creo es que
yo lo que creo es que no riñe propósito con rentabilidad, sino al contrario se retroalimenta. La existencia de un propósito compartido lo que hace es generar mayores rentabilidades. Y por ejemplo, voy a traer el caso de las mujeres en las juntas directivas, que eso es un tema en el que nosotros estamos comprometidos. Tenemos una sola mujer porque es elección popular para los miembros de la junta directiva del sector empresarial, pero en la última junta de las filiales logramos que 7 de 8 cargos fueran de mujeres. ¿Y por qué lo logramos? Porque estamos convencidos de que la participación de las mujeres que ayudan en el propósito de construir equidad social nos ayuda en la rentabilidad porque así está demostrado. Y así con todos los elementos. Comportarse decentemente con la comunidad en la que uno opera y proteger el medio ambiente cuesta en el corto plazo, pero es rentable en largo plazo. Y todos los días, a nuestra manera de ver, los consumidores son mucho más exigentes en términos de evaluar sobre la base de producto y servicio elementos asociados a el propósito más allá de la rentabilidad. Por supuesto, la rentabilidad tiene que existir, pero las empresas con propósito no obnubilan la rentabilidad sobre la base de la existencia de un propósito, sino que lo que hacen es extienden más bien la rentabilidad a elementos más allá de la repartición de utilidades por parte de los socios, comprendiendo que esta rentabilidad es una rentabilidad social, no es un costo, sino es un componente fundamental para el éxito de la empresa en el ejercicio también de su rentabilidad. Luego, lo que nosotros vemos es que, por supuesto, hay decisiones, como dice, que son dilemas en donde no todo lo que uno haga tiene que comprenderse sobre la base de que no se puede suprimir ni un cargo porque entonces se pierde el propósito. No, no, la rentabilidad económica hay que protegerla, pero claramente la forma, los términos, las maneras y, por supuesto, el compromiso con mirar cuál es el sentido de la existencia de cada una de las empresas es donde hay una absoluta diferencia en términos de lo que significa una empresa con propósito y una empresa sin propósito, en donde lo único que es relevante es simplemente conseguir las utilidades que requieren los inversionistas que deben ser entregados cada año. No, hay propósitos que van más allá de eso. Y para terminar, sé que estamos cortos, pero voy a mencionar un tema, Corferias. Corferias este año, nosotros renunciamos a las utilidades de Corferias. No hay ninguna actividad planificada para este año por ahora. Pues vamos a renunciar de una vez a las del año entrante porque no va a haber, al no haber actividades este año. ¿Y qué vamos a hacer? Seguir garantizando la caja de Corferias, el servicio de la deuda, porque nuestro propósito es contribuir a que Bogotá tenga un centro ferial y de exposiciones que requiere para la reactivación económica. ¿Que esto es gratis? No, no es gratis. Cuesta y cuesta bastante, pero hacemos todos los esfuerzos del caso para garantizar que eso suceda, porque Corferias es una corporación que está en bolsa, es una empresa privada, pero su propósito es ser transformador de vidas alrededor de la construcción de oportunidades en nuestra ciudad y en nuestra región. Y ese es el típico caso en donde yo veo que los dos factores confluyen en la posibilidad de construir un futuro mejor para todos a partir de la generación y creación de empresas. Bueno, lástima, este tema da para muchas preguntas y las intervenciones tanto de Alejandro como del doctor Nicolás son muy importantes. Estamos respetando el tiempo de la audiencia. Yo nuevamente reitero el agradecimiento por parte de Outsourcing S.A. Nosotros hemos podido trabajar muy cerca de las dos instituciones, tanto con el INALDE en la formación y con la Cámara de Comercio en el desarrollo de planes empresariales a través de uno de los programas como es Empresa en Trayectoria Mega. Y tal vez la unión de esas dos experiencias es lo que nos ha llevado a fortalecer nuestro propósito y tal como lo menciona el doctor Uribe en su intervención, le da un sentido no solamente a generar un beneficio económico, sino a poder impactar a toda la comunidad que está alrededor de una organización como es Outsourcing S.A. Nuevamente reitero el agradecimiento. Creo que la mejor invitación que puedo hacer es que a las personas que quieran profundizar en este tema, ya les vamos a compartir la publicación. Vamos a hacer ya un programa a profundidad sobre el caso de estudio de Patagonia, una empresa socialmente responsable, el próximo jueves 21 de mayo, y es en una sesión que irá desde las 6:50 de la mañana hasta las 10:45, liderada por el señor Jorge Iván Gómez, director de Departamento de Dirección General del INALDE, y con él a las personas que quieran profundizar en estos temas de empresas socialmente responsables,
de empresas con propósito, seguramente vamos a tener más tiempo para compartir y conversar en ese espacio. Es una invitación para las primeras 30 personas que se puedan inscribir, así que los animo a todos a participar y con esto queremos seguir aportando a la sociedad desde outsourcing. Creemos en que podemos reconstruir el país con la ayuda de todos y que a través de trabajar mancomunadamente con la academia, con la Cámara de Comercio, con los proveedores, con nuestros clientes, podemos aportar un granito de arena para volver a la normalidad. Muchísimas gracias y ya los dejo con Paola. Muchas gracias, John. Gracias por el liderazgo. Muchísimas gracias. Mil gracias a nuestros panelistas. Alejandro, mil gracias, Nicolás, gracias. Y gracias, John y Outsourcing, por facilitar este escenario de reflexión, que creo que lo importante es dejar esa semillita de cuestionarnos si podemos hacer las cosas mejor y creo que siempre lo podemos hacer. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron hoy. Llegamos a 500 participantes. Les agradecemos mucho que hayan creído en este espacio y que nos hayan acompañado. Y ahora en el chat encuentran el link de este espacio que les mencionó John para continuar con Outsourcing Academy y profundizar sobre todo en empresas, sobre el tema de capitalismo consciente. Esto ya va a ser una sesión con metodología del caso, por eso son 30 cupos. Y por último, ya en el chat queda un link en el que les agradecemos que nos ayuden con una encuesta. A todos, mil gracias por su compañía en esta tarde y que disfruten lo que queda esta noche. Muchísimas gracias. Gracias, Paula. Gracias a todos. Alejandro y yo muy amables. Un saludo a todos. Gracias. Gracias, Nicolás, John, Ricardo, Paula, a todos. Y a la audiencia, un abrazo. A todos, gracias. Feliz tarde.